Bueno, vamos a comenzar con la parte del límite. Entonces, en este tema vamos a estudiar el límite de una función en un punto y vamos a analizar qué pasa con los valores de una función cuando se aproximan a un valor x sub 0 que puede pertenecer o no al dominio. Y en este caso tenemos acá una interpretación gráfica de la situación de que si tenemos una función y igual a f de x y me aproximo a x sub 0 tanto por izquierda como por derecha, los valores de la función se van aproximando a un valor que en este caso es L, y a ese valor lo vamos a decir que es el límite de la función. Simbólicamente lo escribimos como de esta forma, que esto se lee límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. También se puede leer que f de x tiende a L cuando x tiende a x sub 0. Son maneras distintas de leer la misma expresión. Vamos a lo que es la definición, una definición más rigurosa. Vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, con la observación de que x sub 0 tiene que ser un punto de acumulación, si y solo si, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que, para todo x que pertenece al dominio de la función, y el módulo de x menos x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Vamos a detenernos a analizar un poquito esta parte. Esto que ustedes tienen escrito acá es el entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta. ¿Hay alguien que puede deshabilitar su audio, por favor? Entonces, esto es el entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta. Entonces, si ustedes toman cualquier punto que pertenece al entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta, entonces significa que su imagen cae en el entorno del centro L y radio epsilon. Si miramos acá en la gráfica, entonces, dado un epsilon positivo, si formamos un entorno de centro L y radio epsilon, siempre vamos a encontrar en el dominio de la función un entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta, de manera tal que la imagen de todos los valores de este entorno siempre van a caer en el entorno de centro L y radio epsilon. Vamos a analizar un ejemplo. Si tenemos la siguiente función, f de x igual a 2x, si x es distinto de 2, y f de x igual a 1, si x es igual a 2. Vamos a analizar qué pasa con el límite de esta función en x sub 0 igual a 2. Vamos a hacerla de dos maneras. Vamos a hacerlo a través del gráfico y a través de la tabla. Acá tenemos una tablita, donde si ustedes observan la tablita, acá tenemos valores de x que tanto nos aproximamos a x sub 0, que en este caso es 2, por izquierda como por derecha, y vemos que las imágenes se van aproximando también, tanto por izquierda como por derecha, al valor 4. ¿Sí? Entonces, analizando la tabla, vemos que a medida que x se aproxima o tiende a 2, los valores de la función se aproximan a 4. Bien, ahora vamos a ver la parte gráfica. Entonces, esta sería la gráfica de la misma función. Entonces, f de x igual a 2x si x es distinto de 2 y 1 si x es igual a 2. Entonces, fíjense, acá lo que está en azul, ¿sí? Si yo me acerco a cuando x tiende a 2 por izquierda, cuando me aproximo por izquierda, esto sería el valor de la imagen. Cuando me aproximo por derecha, este sería el valor de la imagen. Entonces, vamos a ver que cuando me estoy aproximando tanto por izquierda como por derecha, las imágenes se aproximan a un mismo valor, que en este caso, como ustedes vieron en la tabla, es 4. Entonces, podemos decir que el límite de la función es igual a 4. Es igual a 4. Bien, entonces ahora,
fíjense que siempre el delta que ustedes tienen acá en la definición es un delta, una cantidad positiva que depende del epsilon que consideremos. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo encontramos la relación epsilon delta para que se cumpla la definición. Entonces, de acuerdo al ejemplo que tenemos, tenemos f de x igual a 2x y x distinto de 2, y vamos a tomar un epsilon igual a 2 centésimos. Entonces acá partimos del consecuente de la definición, que tenemos el módulo de f de x menos L, que es menor a epsilon. Entonces reemplazando los valores de L y de la función en un entorno del x sub 0, que en este caso es 2, tenemos que es el módulo de 2x menos 4, menor que 2 centésimos. Entonces ahora lo que hacemos es fácil, sacamos factor común 2, y tenemos 2 por el módulo de 2 por x menos 2. Y esto es menor que 2 centésimos. Aplicamos acá una propiedad de valor absoluto, que es el valor absoluto del producto, que es igual al producto de los valores absolutos. Entonces tenemos esta expresión, valor absoluto de 2, que es un número positivo, es 2, por el módulo de x menos 2, y esto es menor a 2 centésimos. Y acá nos detenemos un ratito. Fíjense que si en la definición, en este caso x sub 0 es 2, entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es ver para qué valor de delta se cumple que x, el módulo de x menos 2, es menor a ese delta que tenemos que determinar. Entonces, volviendo acá, retomando, tenemos que, despejando esta expresión, que es el módulo de x menos 2, va a ser menor a 2 centésimos sobre 2. Y fíjense que este es el 2 centésimos, es el valor de epsilon con el cual estábamos trabajando. Entonces, el módulo de x menos 2 es epsilon sobre 2. O sea, y a esta expresión la vamos a considerar como el delta. La definición también vale para cualquier delta que ustedes consideren que sea menor a 1 centésimo. ¿Sí? Entonces, acá hay un error, acá hay que omitir un 0, acá sería 2 centésimos. Entonces, si epsilon es igual a 2 centésimos, entonces el delta a considerar, el máximo en este caso, es 1 centésimo. Entonces, se cumpliría la definición de que el límite cuando x tiende a 2, de 2x es igual a 4. Ahora, vamos a ver las consecuencias que se deduce de la definición del límite y del ejemplo también que trabajamos recién. Uno, el primero, es que el límite de una función en un punto, si existe obviamente el límite, es un número. Consecuencia número 2, conclusión número 2, el límite siempre depende de la función y del punto que se considere. Conclusión número 3, el límite está determinado por los valores que toma la función en un entorno reducido del punto x sub 0. O sea, fíjense que acá nosotros analizamos qué pasa con los valores qué pasa con las imágenes de los valores en un entorno reducido del 2. Acá a nosotros no nos interesa, por ejemplo, saber qué pasa en x sub 0 igual a 2. Me interesa qué pasa alrededor de este punto. Entonces, por eso dice acá que no importa lo que ocurra en el mismo punto. O sea, y pudiendo suceder, por ejemplo, que la función esté definida en x sub 0, como es el caso anterior, y que tenga límite y que este no sea igual al valor de la función en el punto, como es el ejemplo anterior. La otra opción puede ser que la función esté definida en el punto y que tenga límite y que este sea igual al valor de la función en un punto. Bueno, a esto más adelante lo vamos a ver como que si una función cumple esta condición, más adelante lo vamos a llamar como una función continua. ¿Sí? Y la otra opción es que la función no esté definida en x sub 0 y que tenga límite, como lo muestra el siguiente ejemplo. Si tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, fíjense que esta función es una función racional, que es el cociente entre, en este caso, dos polinomios. Y fíjense que en x igual a 1, esta función no está definida. O sea, si ustedes reemplazan 1, fíjense que tiene 0 en el numerador y 0 en el denominador, y es un valor que no está definido. Entonces vamos a analizar
qué pasa con el límite de esta función en x sub 0 igual a 1. Entonces, si calculamos el límite con x sub 0 igual a, con x sub 0 tendiendo a 1 de f de x, fíjense lo que pasa acá. Siempre ustedes cuando van a, ahora en la parte práctica lo van a ver, que cuando tienen que calcular el límite de una función, siempre ustedes van a tener que recurrir a casos de factoreo para realizar algunas simplificaciones. ¿Para qué? Para que a ustedes les quede una expresión más sencilla para poder calcular el límite. Por ejemplo, acá vamos a aplicar diferencia de cuadrado. Y el x cuadrado menos 1 es igual a x menos 1 por x más 1. Todo esto dividido por x menos 1. Acá podemos simplificar el factor x menos 1. ¿Por qué podemos simplificar? Uno, porque son iguales, seguro, pero la condición importante y es un detalle no menor, que estos factores tienen que ser distintos de 0 para que ustedes puedan poder cancelar. Porque cuando decimos x tendiendo a 1, significa que x no está valiendo 1. O sea, se está aproximando al 1, pero nunca toma el valor 1. Entonces, x menos 1 nunca es 0. Se aproxima a 0, pero nunca es 0. Entonces, simplificando estos dos factores, tenemos que esta expresión es igual a, al calcular el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Entonces, si ahora esto es una función lineal, y el límite siempre de una función lineal va a ser el mismo valor que si reemplazamos la tendencia por la x. O sea, si reemplazamos la x acá, 1 más 1, 2, entonces, en este caso, el límite es 2. Entonces, el límite de f de x igual a x cuadrado de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a 1, es igual a 2. Entonces, fíjense que esta función no está definida en x sub 0 igual a 1, pero sí posee límite. La cuarta conclusión es que el punto x sub 0 donde se calcula el límite debe ser un punto de acumulación del dominio de la función, pues su entorno reducido debe contener los valores que toma la función en los infinitos puntos que se acercan a él, tanto por derecha como por izquierda. Es decir que, si ustedes analizan la existencia del límite en un punto que no es punto de acumulación, entonces ustedes no van a poder aplicar la definición del límite. ¿Por qué? Porque no se van a poder acercar, no van a poder analizar qué pasa con los valores próximos al x sub 0. ¿Por qué? Porque si no es un punto de acumulación, en este caso un punto aislado, significa que ustedes van a encontrar un entorno del punto donde la función, en un entorno del x sub 0 donde no existan valores del dominio. Entonces, los valores más próximos a x sub 0 son valores que no pertenecen al dominio, y significa que ustedes no van a poder analizar qué pasa con las imágenes de esos puntos, que es la idea justamente de analizar cuando estamos estudiando el límite de una función en un punto. Bien, sigamos con la no existencia de límite. Acá tenemos una interpretación gráfica de una función que no tiene límite, en este caso analizando en x sub 0. ¿Sí? Fíjense que si ustedes se aproximan por izquierda a x sub 0, la función se aproxima a este L sub i, y si se aproximan por derecha, la función se aproxima a L sub d. ¿Sí? Ahora vamos a definir quién es L sub i y L sub d, que lo vamos a definir como límite lateral derecho, que sería L sub d, y límite lateral izquierda, que sería L sub i. Bien, antes de avanzar, ¿hay alguna duda o consulta que quieran realizar acerca de la definición de límite? Bien. Sigamos entonces. Vamos al límite lateral derecho. El límite lateral derecho lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Vamos a escribir límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, y acá cuando vamos a acercarnos solamente por la derecha vamos a poner un más. Y cuando nos acercamos, para el caso del límite lateral izquierdo,
cuando nos acercamos solamente por la izquierda al x sub 0, vamos a poner un menos como exponente. Entonces, esta sería la notación del límite lateral derecho, límite lateral izquierdo. Básicamente, esta definición es muy parecida a la definición del límite, pero la diferencia radica en esta partecita. Porque acá, en la definición del límite, ustedes se aproximan tanto por derecha como por izquierda al x sub 0. Y cuando consideramos el límite lateral derecho, solamente nos vamos a acercar por la derecha. Entonces, por eso, los x son mayores que x sub 0 y menor que x sub 0 menos delta, que x sub 0 más delta. Y acá esta es la misma que la definición de límite, o sea que en este caso, el módulo de f de x menos el L sub d es menor a epsilon. Lo mismo ocurre acá con el límite lateral izquierdo, o sea, en este caso, la diferencia está acá, que solamente nos vamos a aproximar por la izquierda. Significa que x tiene que ser menor al x sub 0 y mayor a x sub 0 menos delta. Entonces, el módulo de f de x menos L sub i es menor a epsilon. Y acá vamos a definir como el salto de la función en un punto, en este caso en x sub 0, que va a ser el módulo de la diferencia entre el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo. Vamos a analizar un ejemplo. Si tenemos espérenme, si analizamos la siguiente función. La función f de x igual a 2 si x pertenece al intervalo cerrado 1, 2, 2x menos 2 si x pertenece al intervalo abierto 2, 3, y 5 si x pertenece al intervalo cerrado 3, 4. Entonces, vamos ahora a observar qué pasa con la gráfica de esta función. Fíjense, acá vamos a ver. Vamos a analizar primero qué pasa cuando x tiende a 2. Vamos a acercarnos, fíjense, acá la misma observación que la gráfica anterior. En este caso, el color naranja, fíjense, cuando x se aproxima por izquierda, acá el color naranja me está indicando, en el eje de ordenadas, me está indicando a qué valor se está aproximando. El color azul en la abscisa y el color azul en la ordenada. Entonces, cuando x tiende a 2 por izquierda, vamos a analizar qué pasa con la ordenada de las imágenes de estos puntos, a qué valor se aproximan. Entonces, si analizamos, fíjense, acá el naranja se acerca al 2, y fíjense que el naranja en ningún momento se movió de acá, siempre vale 2, o sea que para cualquier punto que yo considere en este intervalo, o sea, particularmente para los x próximos a 2, pero que son menores a 2, la función siempre vale 2. Entonces, significa que cuando x tiende a 2 por izquierda, el límite de la función siempre vale 2. Y si me aproximo por la derecha, fíjense que las imágenes, o sea, acá se van aproximando, fíjense, se aproxima a 2. Entonces, el límite lateral izquierdo y el derecho son iguales y son iguales a 2. Entonces, esto nos va a permitir decir que el límite de la función en x, cuando x tiende a 2, es igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los límites laterales coinciden. O sea que, si los límites laterales coinciden, entonces el límite existe y es igual a esos límites laterales que son iguales ambos. Vamos ahora a analizar qué pasa con la función cuando me estoy aproximando a 3. Entonces, analizamos el color rojo, ¿sí? Cuando x se aproxima por izquierda al 3, y el color negro cuando x se aproxima por derecha. Entonces, fíjense, el color, o sea, cuando x se aproxima por izquierda, perdón, cuando se aproxima por izquierda al 3, las imágenes se van aproximando a un valor que es igual a 4.
pero fíjense que cuando x se aproxima por derecha, la función siempre vale el mismo valor, que es 5. Entonces, el límite lateral derecho de f de x cuando x tiende a 3 es 5. El límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 3, es 4. Entonces, fíjense que en este caso, los límites laterales existen, pero no son iguales. ¿Sí? Entonces, tenemos que en uno es 4, en el otro es 5, entonces este límite no existe. Entonces, siempre esto es un detalle que tienen que tener en cuenta. Cuando los límites laterales son iguales, existe límite, y es igual al límite lateral. Cuando los límites laterales son distintos, no existe límite. Bien, analicemos otro ejemplo, que si tenemos la función y igual a módulo de x o valor absoluto de x, entonces si analizamos el límite lateral en x sub 0, en x sub 0 igual a 0, entonces cuando tiende por derecha, me aproximo al 0, el límite es 0, cuando me aproximo por izquierda al 0, también el límite es 0. ¿Sí? Bien. Entonces, lo fundamental acá de los límites laterales es esta conclusión de que si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. Si los límites laterales son distintos, entonces el límite no existe. Bien. Vamos a ver ahora otros límites funcionales, otros tipos de límite. Entonces vamos a el caso de que el límite infinito para variable finita, es decir que x va a tender a un valor finito, pero el límite va a tender a un valor infinito. Entonces, en este caso, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a infinito, y esta sería la definición. Para todo k mayor que 0, existe un delta. Siempre el delta depende de, en este caso, el k que estamos considerando acá. Tal que para todo x para todo x que pertenece al dominio y al entorno reducido del centro de x sub 0 y radio de delta, entonces el módulo de f de x es mayor que k. O sea, esto lo que quiere decir es que, dado un k que ustedes consideren, entonces siempre ustedes van a encontrar un entorno, un entorno reducido del x sub 0, de modo tal que las imágenes de todos los puntos de este entorno siempre van a superar al valor k que ustedes consideren. Entonces, significa que cuando ustedes, sea tanto como ustedes deseen, al valor x sub 0, entonces la función en valor absoluto toma valores cada vez más grandes, es decir, que tiende al infinito. Entonces, otra observación es que la recta x igual a x sub 0 se lo conoce como asíntota vertical. Entonces, siempre que ustedes tengan una asíntota vertical en un punto, en este caso, en x sub 0, va a pasar que el límite de la función en ese punto es infinito. Vamos a otro caso. Límite finito para variable infinita. Entonces, ahora tenemos como sería el caso contrario de lo anterior. Entonces, ahora vamos a vamos a ver la definición cuando x tiende a infinito, pero en este caso el límite es finito. Entonces, límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a L, sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un h mayor que 0, tal que acá en este caso el h que estamos considerando depende del epsilon. Para todo x que pertenece al dominio de la función, entonces, y el módulo de x es mayor que h, entonces el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. En otras palabras, lo que dice la definición es que si ustedes toman valores de x en valor absoluto cada vez más grandes, la función se va aproximando a L tanto como uno quiera. ¿Sí? En este caso, la recta y igual a L se llama asíntota horizontal. Vamos a otro tipo de límite, vamos al límite infinito para variable infinita. Entonces, se dice que
En este caso, vamos a analizar cuando x tiende a infinito y cuando el límite es infinito. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a infinito es infinito, sí y solo sí, para todo valor de k positivo, existe un delta, existe, perdón, un h positivo, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función y el módulo de x es mayor que h, entonces el módulo de k es mayor que k. Perdón, el módulo de f de x es mayor que k. Entonces, lo que tenemos acá es que a medida que ustedes toman valores de x cuyo valor absoluto son cada vez más grandes, es decir, que cuando x se va hacia el infinito positivo o x se va hacia el infinito negativo, entonces tiene que pasar que las imágenes de estos valores en valor absoluto siempre tienden al infinito. O sea, en este caso, la interpretación gráfica que tenemos acá ocurre que cuando x tiende al infinito, la función tiende al infinito positivo también. Cuando x tiende al infinito negativo, la función tiende al infinito negativo también. Pero puede pasar que, en vez de que esto tiende al infinito positivo, tiende al infinito negativo, y en vez de esto tender al infinito negativo, tiende al infinito positivo. O sea, pero siempre, por eso se pone acá la observación de que, o sea, la aclaración de que el módulo de f de x tiene que ser mayor que 0. Entonces, ahí siempre estamos analizando qué pasa con los valores positivos. Bien, vamos a ver algunos teoremas fundamentales de límite. Acá en ningún momento me voy a detener a lo que es la demostración, por cuestiones de tiempo nada más. Fíjense, o sea, cualquier duda, o sea, ustedes van a poder ver, bueno, cuando estudien, van a analizar, van a estudiar las demostraciones y me la van a poder consultar sin ningún problema, vía mail, vía WhatsApp, como ustedes consideren. Vamos al primer teorema. Igualdad de límites de dos funciones. Si dos funciones, f1 y f2, toman los mismos valores en un entorno reducido de un punto x0, x0, y una de ellas tiene límite para x tendiendo a x0, entonces la otra función también tiene límite para x tendiendo a x0 y coincide con el límite de la función anterior. O sea que, si ustedes tienen dos funciones que son iguales en un entorno reducido, y el límite de una de esas funciones existe, y es igual a L, entonces implica que el límite de la otra función también existe y sea el mismo valor L. Entonces, esta propiedad tiene la siguiente ventaja. Cuando una función es de una expresión complicada y no es fácil de ver el límite que tienen en un cierto punto, se puede transformar la expresión por factoreo o simplificaciones a otra más simple, que tome los mismos valores en un entorno reducido del punto considerado, pudiéndose de este modo calcularse el límite de una forma más sencilla. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se trabajó en este ejemplo? O sea, acá la función, la primera función que tenemos sería la f1, si queréis llamarla, es x² menos 1 sobre x menos 1. Y la f2 es x más 1, la que tenemos acá. Entonces, fíjense, a través de factoreo, simplificamos y obtuvimos esta otra función. Entonces, estas dos funciones tienen, o sea, estas dos funciones son iguales en un entorno del 1. Fíjense que de esta expresión es más fácil calcular el límite porque lo único que hacemos acá es reemplazar el valor de la tendencia por la variable y obtenemos que el límite es 2. En cambio, si ustedes acá realizaban ese mismo procedimiento, fíjense que les quedaba 0 sobre 0. No podían calcular. Entonces, acá esta es una manera de ver cómo se aplica el teoremita 1 de la igualdad del límite de dos funciones. Vamos a otro teoremita que es muy importante, que es que la unicidad del límite. Es decir, que si una función tiene límite en un punto, ese límite es único. ¿Sí? Entonces, caso de que, por ejemplo, acá ustedes cuando analizamos la no existencia del límite, bueno, acá no está el ejemplo, el que le había mostrado hoy, fíjense que vamos a esta gráfica. Entonces, acá la función es como que si ustedes se aproximan por izquierda, tiene un valor de límite, se aproximan por derecha, tiene otro valor de límite.
fíjense que por ese teorema, entonces el límite tiene que ser único, o sea, no puede pasar que la función se aproxime a dos valores distintos. Entonces, por eso también decimos que si se aproxima a dos valores distintos, entonces no existe límite. Vamos a lo que es la acotación del límite finito. Entonces, toda función que tiene límite finito en un punto está acotada en un entorno reducido del mismo punto. O sea, acá hay que recordar, como le dije, no nos vamos a detener en la demostración, pero hay que recordar cuando un conjunto es acotado. Un conjunto es acotado cuando admite cota superior y cota inferior. ¿Cuál era la cota superior? La cota superior es cuando existe un elemento que supera a todos los elementos del conjunto. Cota inferior es un elemento que no supera a ningún elemento del conjunto. Entonces, si ustedes miran la definición, es como que, bueno, esta sería como consecuencia de la definición de límite. Entonces, ustedes acá lo único que hacen es, si quieren hacer un pasaje de término, y te queda que f de x es menor a epsilon más l, f de x es mayor a l menos epsilon, y es como que ahí ustedes obtienen la cota superior y la cota inferior que necesitan para probar que la función está acotada en un entorno reducido. Entonces, como les dije hoy, les voy a dejar que ustedes analicen las pruebas, que están todas descritas acá, y cualquier consulta me la pueden realizar. Cualquier duda que tenga, me la envían por mensaje sin ningún problema, se lo respondo. Vamos a permanencia del signo. Lo que me dice este teorema es que si una función tiene límite en un punto, entonces en un entorno reducido de ese punto, la función conserva el signo de su límite. Es decir que si la función tiene límite positivo en un punto, en este caso en x sub 0, entonces existe un entorno reducido de x sub 0 donde la función es positiva. Lo mismo pasa cuando la función tiene límite negativo en un punto, entonces existe un entorno reducido de x sub 0 donde la función tiene el signo negativo. Vamos a lo que es confrontación de límites. Si una función f de x en un entorno reducido de un punto x sub 0 está comprendida entre otras dos funciones que tienen el mismo límite para x tendiendo a x sub 0, entonces la primera función tiene igual límite que las otras dos para x sub 0 para el mismo punto de x sub 0. Es decir que, supongamos que, como tenemos acá, f de x está comprendida entre h de x y g de x en un entorno reducido del punto x sub 0. Y el límite, vamos a llamarlo a estas funciones, esta sería una función minorante, esta es una función mayorante. Entonces el límite de la función mayorante y la función minorante son iguales a L en x sub 0, entonces el límite de la función f de x en x sub 0 también tiene que ser L. Tiene que coincidir con el límite de los extremos. Entonces, este teorema lo vamos a usar cuando veamos en breve la parte de límites notables. Bien, ahora vamos a ver la parte de álgebra de límites, donde tenemos el límite de una constante. Entonces, el límite de una constante para cualquier valor que ustedes quieran, para cualquier valor de dominio, o cualquier punto de acumulación del dominio, el límite de una constante siempre va a ser la misma constante. ¿Sí? El límite de la función identidad. El límite de la función identidad en cualquier punto del dominio es el mismo punto. O sea, el límite de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a x sub 0. Acá es como que están las pruebas. Como le dije, no me voy a detener porque tienes de tiempo nada más en las pruebas. Eso se lo dejo como tarea a ustedes. Bien, vamos al límite de la suma. Entonces, si tengo que el límite de f sub 1 y el límite de f sub 2 existen cuando x tiende a x sub 0, entonces el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Entonces siempre ustedes recuerden que van a poder aplicar esta propiedad siempre y cuando el límite de los sumandos existan. Lo mismo ocurre con el límite de la diferencia. Entonces,
si tenemos como hipótesis que el límite de f sub 1 y f sub 2 existe, cuando x tiende a x sub 0, entonces el límite de la diferencia entre f sub 1 y f sub 2, cuando x tiende a x sub 0, es igual a la diferencia de los límites con x tendiendo a x sub 0. Otra de las propiedades que tenemos es que el límite de la opuesta de una función. Entonces el límite de la opuesta de una función que tiene límite finito para x tendiendo a x sub 0 es igual al opuesto de su límite. Es decir, que si el límite de f de x con x tendiendo a x sub 0 es igual a L, entonces el límite para la opuesta de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a menos L. Vamos ahora al límite del producto de funciones. Entonces, basándonos nuevamente en la hipótesis, en este caso de que existen los límites tanto de f sub 1 como de f sub 2 cuando x tiende a x sub 0, entonces tenemos que el límite del producto de estas dos funciones, f sub 1 y f sub 2, cuando x tiende a x sub 0, es igual al producto de los límites entre f sub 1 y f sub 2 cuando x tiende a x sub 0. La siguiente propiedad es como una consecuencia de la anterior, considerando, o sea, si tenemos el límite del producto de una función por una constante, si tomamos a k como f sub 1 y a f como f sub 2, fíjense que tenemos que el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Esto, recuerden, con la hipótesis de que el límite de ambos factores existan. Sabemos que el límite de una constante es la misma constante, y con la hipótesis de que el límite de la f de x cuando x tiende a x sub 0 exista, entonces podemos aplicar esta propiedad. La otra, que es una consecuencia también del límite del producto de funciones, que tenemos que el límite de la potencia natural de una función, entonces esto es igual a la potencia natural del límite de la función cuando x tiende a x sub 0. O sea, con la hipótesis de que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 existe, y es igual a L, y n es un número natural, entonces tenemos que el límite de f de x al elevado a la n, cuando x tiende a x sub 0, y fíjense que acá lo que aplicamos es n veces, aplicamos la definición de potencia, obviamente, y aplicamos la propiedad del límite del producto, y como consecuencia tenemos que esto es igual al límite elevado, al límite de L elevado a la n. Entonces, el límite de una potencia natural de una función para x tendiendo a x sub 0 es igual a la potencia natural del límite, en este caso elevado a la n. Si tenemos el límite de la raíz enésima de una función, el límite de la raíz enésima de una función, que tiene límite finito para x tendiendo a x sub 0, es igual a la raíz enésima de dicho límite. Vamos a el límite de la recíproca de una función o inversa multiplicativa. Entonces, el límite de la recíproca de una función, que tiene límite finito para x tendiendo a x sub 0, es igual a la recíproca del límite. O sea, obviamente acá aclarando de que el límite de la función tiene que ser distinto de 0, porque si es 0, acá 1 sobre 0 infinito, o sea, no está definido el cociente por 0. Entonces, haciendo esa salvedad, esto existe siempre. Después tenemos como una consecuencia de esta propiedad del límite de la recíproca de una función y el límite de una potencia el límite del producto, más que nada, tenemos que el límite de una potencia entera de una función que tiene el límite finito para x tendiendo a x sub 0 es igual a la potencia entera del límite de dicha función. O sea, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a la menos n es igual a L elevado a la menos n, donde L, recuerden que es el límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Luego tenemos el límite del cociente de dos funciones.
sea, acá con la salvedad que el límite de ambas funciones de f1 y f2 existan, con la aclaración de que el límite de f2 es distinto de 0, entonces el límite del cociente entre f1 y f2 es igual al cociente de los límites. Ahora vamos a analizar la parte de límites de un polinomio y vamos a hacer el estudio también del límite, a continuación, del límite del cociente, del cociente de dos polinomios. Entonces si tenemos un polinomio, recuerden que esta sería la expresión de un polinomio, f de x igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x sub 2 más punto suspensivo a sub n por x a la n. Entonces si calculamos el límite con x tendiendo a x sub 0 de una función polinómica, entonces esto es igual al polinomio, porque esto que tenemos acá es el polinomio evaluado en dicho punto, o sea, en este caso en x sub 0. Como casos particulares tenemos que cuando x tiende a 0, entonces el límite del polinomio, de la función polinómica, es a sub 0. Cuando x tiende a infinito, el límite de la función polinómica es infinito. Bien, vamos ahora al límite del cociente de dos polinomios. Entonces si tenemos dos polinomios, realizamos el cociente y vamos ahora a analizar qué pasa con el límite con x tendiendo a x sub 0. Es lo mismo, si aplicamos el caso anterior, sería cuando x tiende a x sub 0 va a ser el cociente de los polinomios evaluados en x sub 0. Lo mismo cuando x tiende a x sub 0, o sea que va a ser el límite de f de x igual a el cociente de los polinomios evaluados en 0 y por ende nos va a quedar el cociente entre a sub 0 y b sub 0. Obviamente acá hay que hacer la salvedad de que b sub 0 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Para que esto exista. El tercer caso del límite de un cociente vamos a tener lo siguiente. Si n es mayor que m, acá tienen que observar de que el grado de este polinomio es n y el grado de este otro polinomio, del polinomio del denominador, es m. Entonces, si el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, entonces el límite de ese cociente es infinito. Si ambos polinomios, o sea, es decir, que el grado del numerador y del denominador son iguales, entonces el límite de ese cociente es igual al cociente de los coeficientes principales, o sea que a sub n sobre b sub m. Ahora, si el grado del numerador es menor al grado del denominador, entonces el límite de este cociente es 0. Ahora pasemos a las siguientes propiedades, las últimas dos, que si tenemos el límite de un logaritmo, si tenemos el límite del logaritmo de una función. Entonces acá, con las observaciones de que a tiene que ser mayor que 0 y menor que y distinto de 1, o sea, esta tiene que ser la base del logaritmo, y con la hipótesis de que el límite de la función f de x existe cuando x tiende a x sub 0, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 del logaritmo en base a de f de x es igual al logaritmo en base a del límite de la función. La última propiedad. Si tenemos el límite de la exponencial de una función. Entonces el límite de la exponencial de una función, que tiene el límite finito para x tendiendo a x sub 0, es igual a la exponencial del límite. Es decir que, con la hipótesis de que existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, y lo denotamos por L, y a es mayor que 0 y distinto de 1, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de a elevado a la f de x es igual a elevado al límite de f de x con x tendiendo a x sub 0, es decir, a elevado a la L.
Y acá una generalización, nada más, obviamente con la hipótesis de que el límite de f y de g existan. Entonces tenemos que el límite de y de x, donde y de x es igual a una función f de x elevado a la g de x, es igual a el límite de la base elevado al límite del exponente. Entonces, esto siempre ocurre si existe el límite de g y el límite de f. Bien, pasemos rápidamente a lo que serían los límites notables. Acá la prueba de que este límite es el número e no la voy a analizar, lo voy a dejar a ustedes y lo vamos a hacer del siguiente límite notable. Tenemos que el límite cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x elevado a la x, es igual al número e, o sea, el número de Euler. Entonces acá tienen todos los detalles de la demostración, así que es cuestión de analizarlo, y cualquier duda que tengan, me lo consultan. Vamos ahora a analizar el límite, otro límite notable, que es el límite de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, y este límite es 1. Entonces, para demostrar esto vamos a trabajar en una circunferencia de radio 1, radio unidad. Entonces, fíjense que si x, o sea, x acá va a denotar el ángulo, y lo vamos a considerar el ángulo en radianes. Entonces, tenemos las siguientes interpretaciones acá. Si calculamos el seno de x sería el cateto de este triángulo rectángulo que tenemos acá, el cateto opuesto, y el cateto adyacente es el coseno de x. O sea, todo esto ocurre porque el radio con el cual estamos trabajando es 1. Entonces, y la tangente de x coincide con este segmentito. Bien, entonces, analicemos. Acá vamos lo que vamos a hacer es comparar las áreas nada más. Entonces, fíjense que el área del siguiente triángulo, el OAB, es menor al área del sector circular OAC, y esto es menor al área del triángulo ODC, ¿sí? Que es lo que tenemos escrito acá. Entonces ahora lo único que hacemos es aplicar la definición de lo que es área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, área de un sector circular, que sería el radio al cuadrado por el ángulo x en radianes, dividido 2, o sea, como el radio al cuadrado, en este caso cuando r es 1, el radio al cuadrado es 1, entonces por eso me queda el x sobre 2. Y acá lo mismo. La base, o sea, esto es el radio, que es 1 por la altura, entonces por eso me queda tangente de x sobre 2. Entonces, simplificando el denominador 2, o sea, multiplicando todos los tres miembros de la desigualdad por 2, me queda esta expresión, coseno de x por seno de x menor que x por tangente de x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la definición de la tangente de x, que es seno de x sobre x, y acá lo mismo. Podemos dividir todo por seno de x, ¿sí? Y vamos a tener, acá se cancela el seno de x, acá también se cancela, entonces tenemos coseno de x es menor que x sobre seno de x, y esto es menor que 1 sobre coseno de x. Entonces ahora lo único que hacemos es invertir la desigualdad, y tenemos que 1 sobre coseno de x, que es lo que invierto, es mayor a seno de x sobre x, y esto es mayor a coseno de x. Y acá vamos a utilizar el teorema de confrontación de límites. Pues el límite de la función, en este caso esta es la función minorante, esta es la función mayorante, el límite de ambas funciones son iguales a 1 cuando x tiende a 0. Entonces significa que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1, que es lo que queríamos probar. De esto también se deduce que el límite de x sobre seno de x cuando x tiende a 0 es 1, o sea, del recíproco de esta función.
de la recíproca de esa función. Bien, y llegamos a la parte de infinitésimos. Vamos a ver a qué denominamos infinitésimo. Entonces vamos a denominar infinitésimo para x tendiendo a x sub 0, donde x sub 0 puede ser un valor finito o infinito, a una función cuyo límite para x tendiendo a x sub 0 es igual a 0. O sea que si ustedes tienen el límite de una función en un punto, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del x cuadrado es igual a 0. Entonces significa que el x cuadrado es un infinitésimo en x igual a 0. O el límite de la función x menos 1 cuando x tiende a 1, también el límite 0, es decir, que el límite de esa función en x igual a 1 es un infinitésimo. Entonces, ahora, si tenemos que el límite de f de x es el número L, y consideramos una nueva función, phi, donde phi es la diferencia entre la función y el límite L, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de esta función phi, que es la diferencia entre f de x y el límite, es igual a 0. O sea, esto se usa aplicar el álgebra de límites, donde la diferencia de límite es igual al límite de la diferencia. Cuando el límite de la diferencia es igual a la diferencia de los límites. Entonces tenemos que este límite es 0, es decir que la función phi igual a f de x menos L es un infinitésimo en el punto x sub 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a analizar la comparación de infinitésimos. En la comparación de infinitésimos lo que vamos a hacer para comparar dos infinitesimos es el cociente entre ellos. Vamos a considerar dos infinitésimos, phi de x y epsi de x, para x tendiendo a x sub 0, o sea, ambas funciones son infinitésimos en x igual a x sub 0. Esto es la consecuencia de la definición de infinitésimo. Entonces, si tenemos el límite con x tendiendo a x sub 0 de phi de x sobre epsi de x, y este límite es distinto de 1, entonces significa que estas dos funciones, phi y epsi, son infinitesimos de igual orden. Ahora, si el límite es 1, significa que son infinitesimos equivalentes. Si el límite es 0, si el límite de este cociente es 0, significa que phi es un infinitésimo de orden superior a epsi de x. Y si el resultado de este cociente, del límite de este cociente es infinito, significa que epsi de x es un infinitésimo de orden superior a phi de x. Para que quede más claro, entonces decimos que un infinitésimo de orden superior significa que es más potente, es decir, que tiende más rápido a 0. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos phi de x igual a x cuadrado menos 1 y epsi de x igual a x menos 1. Ambas funciones son infinitesimos para x tendiendo a 1. Entonces, ahora realizamos el límite del cociente de entre estas dos funciones y tenemos que esto es igual a el límite de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1, y acá hacemos lo que habíamos hecho en un ejemplo trabajado previamente. Por diferencia de cuadrado tenemos esta expresión x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Entonces simplificamos el factor x menos 1 y tenemos que el límite de x más 1 cuando x tiende a 1 es 2. Entonces significa que es distinto de 1, ¿sí? Entonces son infinitesimos del mismo orden. Vamos al siguiente ejemplo, donde phi de x es igual a x cuadrado más x al cubo, y epsi de x es igual a x cuadrado, ambas infinitesimos para x tendiendo a 0. Entonces, hacemos el cociente, el límite del cociente, entre phi y epsi de x, tenemos x cuadrado más x sobre x cuadrado con x tendiendo a 0. Entonces,
una opción acá es distribuir el denominador, si quieren, distribuir el denominador y tenemos x cuadrado sobre x cuadrado, que es 1, x cuadrado sobre, x cubo sobre x cuadrado, que es x, entonces tenemos que el límite con x tendiendo a 0 de 1 más x, reemplazando el valor de la tendencia, tenemos que este límite es 1. Entonces significa que phi igual a x cuadrado más x cubo y psi igual a x cuadrado son infinitésimos equivalentes para x tendiendo a 0. Analicemos otro ejemplo donde phi de x es igual a x a la cuarta y psi igual a x al cuadrado. Ambas infinitesimos en x tendiendo a 0. Entonces, realizando el cociente entre phi de x y psi de x, tenemos el límite con x tendiendo a 0 de x a la cuarta sobre x al cuadrado. Y esto es igual, si fíjense, se simplifican, x cuadrado con x, perdón, x a la cuarta con x cuadrado, entonces esto resulta x al cuadrado. Entonces, el límite de x al cuadrado con x tendiendo a 0 es 0. Significa entonces que phi de x es un infinitésimo de orden superior a psi de x para x tendiendo a 0. Bien. Ahora, por último, veamos lo que son las operaciones con infinitésimos. Entonces vamos a ver sumas, productos. Vamos a comenzar con la suma de infinitésimos. Entonces, la suma de una cantidad finita de infinitésimos es igual a otro infinitésimo en el mismo punto. Y esto es una consecuencia de aplicar, en este caso si tenemos una suma de n sumandos, entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar n veces, o en este caso n sobre 2 veces, la cantidad, la propiedad del límite de la suma. Entonces, aplicando el límite de la suma, tenemos que la suma de los límites en este caso es 0. Análogamente, si tenemos el producto de infinitesimos de una cantidad finita de infinitésimos, es igual a otro infinitésimo, es decir, f sub 1, f sub 2, f sub n son infinitesimos para x tendiendo a x sub 0, entonces el producto de todas ellas también es un infinitésimo en x sub 0. Esto es una consecuencia de aplicar sucesivamente la propiedad del límite del producto. Entonces vamos a llegar que el límite de este producto es 0. Producto, ahora vamos a ver la siguiente propiedad, que es el producto de un infinitésimo por una constante. O sea que si ustedes tienen el producto de una constante no nula por un infinitésimo para x tendiendo a x sub 0, esta función es otro infinitésimo en el mismo punto. Entonces, si tenemos f de x es un infinitésimo y consideramos la función k por f de x, esta función es un infinitésimo, pues acá lo único que hacemos es aplicar el límite del producto, sabemos que el límite de la constante es la misma constante, entonces me queda que es la constante por el límite de f de x, que sabe cuando x tiende a x sub 0, que sabemos que es 0 por ser un infinitésimo en x sub 0. Entonces, por eso tenemos que este límite es 0. Bien. Veamos la parte de infinitésimos equivalentes, que es lo que van a usar mucho a la hora de calcular límites indeterminados. Supongamos que ustedes tienen las siguientes funciones que son infinitesimos para x tendiendo a x sub 0. Entonces, phi, psi, phi sub 1 y psi sub 1, funciones que son infinitesimos para x tendiendo a x sub 0. Y tenemos que phi y phi sub 1 son infinitesimos equivalentes, psi y psi sub 1 son infinitesimos equivalentes,
para x tendiendo a x sub 0. Entonces ahora, si realizamos el cociente entre phi de x y psi de x, entonces acá esto es igual. Fíjense que esto es lo que teníamos en el primer miembro. Entonces lo que se hizo acá es multiplicar y dividir por la misma expresión. ¿Para qué? Para que no se altere la igualdad. Entonces multiplico y divido por pi sub 1, multiplico y divido por psi sub 1. Entonces lo que se hace a continuación es agrupar convenientemente. O sea, como es conmutativa, entonces podemos conmutar y asociar convenientemente. Entonces nos va a quedar phi sobre psi sub 1, phi sub 1 sobre phi, y nos va a quedar phi sub 1 sobre psi sub 1. Entonces, ¿qué sabemos? Ahora, si tomamos límite, si aplicamos límite, ¿qué sabemos de phi y phi sub 1 y psi y psi sub 1? Que son infinitésimos equivalentes en x tendiendo a x sub 0. Entonces, por eso, acá, aplicando el límite del producto, ¿por qué podemos aplicar el límite del producto? Porque el límite de estos factores existen. Entonces, tenemos que estos límites es igual a 1, entonces lo que queda es que el límite de phi de x sobre psi de x para x tendiendo a x sub 0 es igual al límite de phi sub 1 sobre psi sub 1 de x con x tendiendo a x sub 0. Es decir, que lo que se hizo acá es reemplazar o sustituir estos infinitésimos por sus equivalentes en el mismo punto. O sea, esta estrategia se puede usar a la hora de calcular límites, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que calcular el límite con x tendiendo a 0 de seno de 4x sobre tangente de 2x. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacerlas, si ustedes reemplazan la tendencia, obviamente le queda 0 sobre 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un límite notable que el límite de seno de 4x sobre 4x es 1, y también pueden probar que el límite de tangente de 2x sobre 2x con x tendiendo a 0 también es 1. Entonces, lo que hago es reemplazar estas dos expresiones por sus infinitésimos. Entonces, fíjense que acá reemplazo por sus infinitésimos equivalentes. Entonces, acá reemplazo por seno de x por 4x y tangente de 2x por 2x. Entonces me queda una expresión mucho más sencilla a la hora de calcular el límite. Entonces, ahora simplificando, acá me queda, se van las x, el 4 con el 2 se simplifican y queda 2, entonces el límite con x tendiendo a 0 de 4 sobre x sobre 2x es 2. Luego concluimos que el límite con x tendiendo a 0 de seno de 4x sobre tangente de 2x es igual a 2. Entonces, para esto es como que una herramienta para la hora de realizar el cálculo de este tipo de límite. Por último, el siguiente ejemplo, fíjense, ustedes tienen el límite con x tendiendo a 0 de seno de 2x sobre 3x. Entonces, lo único que hacemos acá es, vamos a utilizar un límite notable que dice que el límite con x tendiendo a 0 de seno de 2x sobre 2x es igual a 1, entonces eso es lo que vamos a usar acá. Acá tengo 3x, necesito que me aparezca un 2x, entonces lo único que hago es multiplico y divido por 2. Multiplico y divido por 2. Y ahora lo único que hice acá es multipliqué y dividí por 2, conmuté el 3 con el 2, entonces para que el 2 quede junto a la x y no el 3, como teníamos acá. Entonces, acá tenemos el límite de una constante por una función. Entonces ahora es la constante por el límite de la función. Como este es un límite notable, tenemos que el límite de esta función es 1. Entonces por eso el límite de seno de 2x sobre 3x es 2/3. Bien. Hasta acá vamos a ver por hoy. Y la parte de la otra parte lo vamos a ver la semana que viene. Así que cualquier consulta que ustedes tengan,
me la pueden acercar por mensaje sin ningún problema. Así que hasta acá llegamos en la clase de hoy. Profe, ¿Y sí? ¿habrá algún trabajo sobre este tema? Sí, sí, sí. El viernes van a tener con el ingeniero Juan Carlos y el ingeniero Bazán y van a trabajar este tema. Ah, bueno, profe. Gracias. ¿El ingeniero Boggio quiere acotar algo? Profe. Voy a hacer unos trámites. Hola, ¿cómo están? Bueno, Félix, damos por finalizada la clase, ¿te parece? Sí, no sé si quieren acotar algo el ingeniero Boggio por ahí que no se le escuchaba, que parecía que estaba hablando. No, era el ingeniero Bazán que estaba acá conmigo. ¿Cómo? Era el ingeniero Bazán que estaba conmigo acá. Ah, sí, damos por finalizado la clase, ingeniero. Bueno, perfecto, entonces saludo a todos los alumnos y a vos, Félix, muchas gracias. Nos vemos el No, viernes. gracias a usted. ¿Eh? El viernes entonces, ¿van a tener clase con usted, ingeniero? Sí, conmigo. Sí, viernes 9 horas. Bien. Así que ya saben, chicos, van a seguir trabajando con la parte práctica de este tema. Ahí por ahí van a afianzar más los conceptos. Sí, vamos a dar infinitésimos equivalentes, ejercicio de infinitésimos equivalentes para el día viernes. Les voy a anunciar en el grupo de WhatsApp y en la plataforma para la clave para que puedan entrar en la sala. Bien. Estamos entonces. Ok, bueno, hasta luego.